Bueno, la idea de hoy era abordar el tema de dinámica de la partícula. Nosotros aconsejamos que puedan practicar ilimitadamente acá con dos simuladores que los dos son de PET Colorado, si los conocen, ya habíamos marcado algo antes, para trabajar con fuerzas de rozamiento y otro simulador también para trabajar con fuerza de rozamiento, pero los dos con diferentes ópticas. Así que bueno, vamos a verlos rápidamente como para que ustedes lo tengan. Voy a compartir. Bueno, ahí está. Este es uno de los simuladores. Básicamente lo que trata de comentarme es de que las partículas de, por ejemplo, en este caso el libro de química, con el libro de física, toman contacto y al desplazar una con la otra, obviamente acá estaría como alejado el libro de química respecto al libro de física, pero a medida que toman contacto empieza a generar una energía calórica y eh, se pierde energía, de alguna manera se disipa energía en forma de calor. Aunque el tema no es energía el que queríamos abordar hoy, era que se lleven una noción del tema. El otro de PET Colorado, tenés varias ventanitas de fuerza neta, movimiento, fricción y aceleración. En la primera situación vos podés poner diferentes personas y bueno, ahí te das cuenta para dónde va a ser el resultado de la fuerza neta, ¿no? O sea, en este caso, ganarían los que van para la derecha. Después tenés poniendo objetos y generando una fuerza de una persona sobre unas cajas, por ejemplo. Y ahí también se pueden apreciar unas conclusiones. En el que me quiero concentrar un ratito es en el de fuerza de rozamiento. Los demás se los dejo para que lo sigan indagando ustedes, igual que el de aceleración, que también está bastante bien. En este caso, este es uno de los que más me interesa que entiendan, porque tiene una característica, ¿no? Yo aplico una fuerza, ¿tá? En este caso, y el objeto, fíjate que tiene un valor de fuerza de rozamiento máximo al cual puede alcanzar. Fíjate que yo empiezo a aplicar una fuerza y la fuerza de rozamiento, vamos a poner la competición, fíjate que ya hago 12 newtons de fuerza aplicada y la fuerza de fricción me devuelve 12 newtons. Llevo 17 newtons y seguimos en la misma. Y la caja no se mueve, porque la fuerza de rozamiento es una fuerza de reacción, y en este caso me está devolviendo los 30 newtons que estoy aplicando sobre la caja. Y de esa manera, la sumatoria de las fuerzas queda nula. O sea, la fuerza que va para la derecha y la fuerza que va para la izquierda me da como resultante cero, porque ambas se compensan, una en un sentido y la otra en otro. A medida que voy aumentando este valor, la fuerza de rozamiento también empieza a aumentar, hasta que llega a un valor máximo, el valor de la fuerza de rozamiento. Veamos cuál es. Fíjate, ya llevamos 150 newtons y me devuelve, todavía el objeto está en equilibrio. Yo acá puse para que tenga bastante fricción. Y ahí comienza a desplazarse. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada es de 177 newtons y la fuerza de rozamiento es menor, la fuerza de rozamiento. Yo puedo seguir aplicando fuerza, pero ahora no me va a devolver más que ese valor. Por eso en algunos ejercicios nos vamos a encontrar, ahora fíjate que la fuerza de rozamiento tomó un valor fijo y no aumenta más. En muchos ejercicios nos vamos a encontrar con esa situación.
dejó de actuar la fuerza y la única fuerza que quedó actuando es la fuerza de rozamiento, que actúa en su máximo valor hasta que se detiene. Vamos de vuelta. A ver si podemos. Puedo poner el número directamente. Ahí está. 221. Vamos a poner el tema de la rapidez. Aumenta la velocidad, esto significa que hay aceleración. Alcanza la velocidad máxima, el embracito deja de actuar y aparece la desaceleración. El objeto empieza a perder velocidad. Bueno, los invito a que ustedes puedan trabajar un poquito más con este simulador. Pueden aumentarle el peso, por ejemplo. Y ahí veríamos que la fuerza de rozamiento también aumenta. Fíjate que anteriormente con 200 newtons se movía y ahora con 200 newtons no, debido a que tiene más contacto con la superficie. Y al aumentar el contacto, entonces aumenta el valor de la fuerza de rozamiento. Fíjate que llevamos 332 newtons y todavía la fuerza no logra vencer la fuerza de rozamiento. Pero acá es importante porque nosotros en un momento vamos a calcular el valor de la fuerza de rozamiento. Vamos a hacer mu por normal. Los que están más acostumbrados ya a trabajar, mu por normal. Y eso nos va a dar un valor, pero eso no significa de que esté actuando en su máximo valor. Supongamos que me da 300 newtons, no significa que la fuerza de rozamiento ya está actuando con 300 newtons. Pues si yo aplico una fuerza, como en este caso de 226, no me va a devolver 300, me va a devolver 226. Es una fuerza de reacción. Entonces, lo mismo que antes, adquiere un máximo valor y a partir de ahí, bueno, en este caso, tiene mucha fricción, no logramos vencer el valor de la fuerza de rozamiento, entonces, bueno, en este caso ahí sí, es con 500 newtons. Si queremos tener los valores, me dice, ves, acá que el valor de la fuerza de rozamiento máximo es 284, ¿ves? Llega a 280, en este caso, 284 y no tiene más. Algo importante que también aparece, una diferencia entre lo que es coeficiente de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento cinético o dinámico. En el caso de que el objeto esté en movimiento, tenemos que trabajar con el mu estático. De esa manera, nosotros trabajaríamos con ese valor de coeficiente de rozamiento. Fíjate que llega a un valor superior con ese coeficiente de rozamiento. Fíjate, vamos 230 y sigue 244 y todavía no se movió. Y tengo el coeficiente de rozamiento estático 259 y no se movió. Y cuando llega a un valor, fíjate, vamos 310, llega a un valor y se desploma la fuerza de fricción. Fíjate cómo se bajó. ¿Por qué? Porque empezó a moverse. Y el coeficiente de rozamiento que actúa es el mu dinámico. Así que ese va a ser también un concepto importante. Usamos el mu estático cuando el objeto sabemos que está quieto respecto a una superficie, respecto a la otra, y cuando hay movimiento usamos el mu cinético. Así que ahí vemos cómo la fuerza de rozamiento también cambia. Bueno, simplemente para que ustedes vayan trabajando con este simulador, es bastante interesante. Volvemos acá. El primer ejercicio que queríamos resolver era este, de la Universidad Nacional del Noroeste, donde tenemos una fuerza, acá espero que se vea bien, una fuerza de 150 newtons que empuja un bloque de 120 newtons formando un ángulo de 53 grados, de manera que el bloque se acelera a 4,9 metros por segundo cuadrado sobre una superficie horizontal con rozamiento. Acá tenemos rozamiento. Vamos a ver cómo impacta el valor de la fuerza de 150 newtons y el valor del peso de 120 newtons en lo que va a ser la normal. Tiene mucha importancia el ángulo. Así que bueno, eso es muy importante. Vamos a recortarlo el ejercicio, le vamos a pegar
Espero que la clase que viene arranquemos a trabajar con dinámica. Vamos a ver en el Paint, vamos a tener con dinámica, con energía. Vamos. Entonces, vamos a compartir de vuelta. Pensé que estaba compartiendo y no. Y volvemos a compartir. Este es el ejercicio que le decía, el problema 5 de la Universidad Nacional del Nordeste. Es el que vamos a resolver ahora. Ya me lo pegué en el Paint, por acá, como para ir trabajando sobre él. Bueno, para empezar tenemos una fuerza que se puede descomponer. Tenemos una fuerza inclinada. Cualquier fuerza que se encuentre inclinada se puede descomponer en función del ángulo de inclinación. En función del ángulo, nosotros podemos tener una componente en X y una componente en Y. Es decir, armando el triangulito, donde esta fuerza va a tener entonces la componente en X, que va a ser hacia la derecha, que es la que me va de alguna manera a empujar al objeto para que se mueva, si se mueve. De hecho dice acá que se acelera, así que sí se mueve, con 4,9 metros sobre el segundo cuadrado. Y una fuerza para abajo que va a comprimir al objeto, llamada Fi. Va a comprimir al objeto contra la superficie. ¿Cuánto vale el valor de Fx y cuánto vale el valor de Fi? Bueno, el valor de Fx por trigonometría lo puedo calcular como el módulo de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo. Y el valor de Fi lo puedo calcular como el módulo de la fuerza por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, el valor de la fuerza es de 150 newtons y el ángulo es de 53 grados. Entonces vamos a poner los valores de Fx y Fi, así ya lo tenemos. Sería 150 multiplicado por el coseno de 53, me va a dar 90,27. Para acá la respuesta, 90,27 newton, la misma unidad con la que cargamos el valor de la fuerza. 90,27. Y cuando multiplicamos los 150 por el seno del ángulo, eso nos da 119,79. Vamos a anotarlos, son dos valores importantes. El valor del peso ya lo teníamos, decía que el peso era de 120 newtons. Entonces, sobre el bloque, vamos a dibujar ahora solo fuerzas en el eje X y en el eje Y. En el eje X tengo una fuerza X que lo empuja hacia adelante y una fuerza que se opone al movimiento, que es el valor de la fuerza de rozamiento que todavía no calculamos. Que sabemos que se calcula con una fórmula que es mu por normal. Pero no tendríamos por el momento ni mu, o sea, no lo leía mu todavía, que andará por ahí, a no ser el que me está preguntando, y la normal. La normal, ahora vamos a hablar sobre eso. Porque esa va a estar sobre el eje Y. En el eje Y tenemos el valor del peso, el valor de Fi, que es esa fuerza Y que nosotros recién calculamos, que también es hacia abajo, ¿sí? Fi. Y tenemos para arriba, vamos a poner otro color, el valor de la norma. Esta es la que nosotros necesitamos ahora inmediatamente calcular. Así que planteamos la sumatoria de las fuerzas, pero ahora en el eje Y, esto es igual a M por A, no hay aceleración en el eje Y, así que este valor será 0. La sumatoria de las fuerzas será el valor de la propia Fy de la fuerza inclinada, más el valor del peso, ambas para abajo las consideré positivas,
y le restamos el valor de la normal, que es hacia el otro lado, es hacia arriba. Y eso es igual a m por a, es decir, 0. Como la aceleración en el eje Y es 0, multiplicarlo por cualquier masa me va a quedar 0. Es decir, que la normal es el resultado de la suma de FI, que tenía un valor de 119,79, y el valor del peso, que era de 120 newtons. Así que sumemos, y eso me va a dar 239,8. Vamos a dejarlo acá. 239,8 newtons. Y ese es el valor de la normal. ¿Por qué se requiere la normal? Volvemos a comentarlo. Necesito el valor de la normal porque necesito saber el valor de la fuerza de rozamiento. En el eje X, la sumatoria de las fuerzas en el eje X también va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero ahora en este caso la aceleración X. Y el enunciado decía que el valor de la componente en X, de la aceleración, era de 4,9. Entonces, ponemos, las fuerzas en el eje X que tenemos son Fx y fuerza de rozamiento. Pero vamos a poner el valor de Fx como 90,27. El valor de la fuerza de rozamiento que se opone como Fr. Y eso será igual a la masa del objeto, que no lo calculamos, pero como me decía que el peso era de 120 newtons, y nosotros tenemos que conocer también de que el peso se calcula como el producto de masa por gravedad, de ahí podemos establecer, pasando la gravedad dividiendo, es decir, 9,8, podemos establecer el valor de la masa. Que en este caso, 120 dividido 9,8, me estaría dando 12,24. 12,24 kilogramos. Esa sería la masa del objeto. Entonces, volvemos acá, y acá pasa todo, ¿sí? Ponemos el valor de la masa, el que acabamos de calcular, 12,24, y el valor de la aceleración en el eje X, que es 4,9, valor que venía en el enunciado. Y de ahí podremos averiguar el valor de la fuerza de rozamiento. Será entonces 90,27, y le paso restando este producto, ¿no? Le hago este producto, que marco acá en amarillo, y se lo paso restando. 12,24 por 4,9. Eso me da que el valor de la fuerza de rozamiento, lo escrito acá, es 30,29. Recordemos que kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado, ¿sí? Kilogramo por metro sobre el segundo al cuadrado es newton. Bien, la fuerza de rozamiento, como esto ya está en movimiento, se calcula como mu por n, habíamos dicho, ¿no? Pero mu, en este caso, como está en movimiento, será el mu cinético o dinámico también, multiplicado por la normal. Eso tiene que ser igual a 30,29. Este es el valor de la fuerza de rozamiento, se calcula como mu por n. Mu no lo tengo, la normal sí. La normal, recordemos su valor, que era 239. Todo ese número. Vamos a pasarlo dividiendo. Acá, 239. Acá está el 39,8. Hacemos la división, donde los newtons se van a cancelar, y finalmente obtenemos el valor del mu cinético. Hagamos esa división de 30,2729 dividido 239,8. Y eso nos da el coeficiente de rozamiento, que es 0,126. Y se terminó el ejercicio, vamos a hacer un repaso de los pasos que se siguieron para poder resolverlo. En primera medida, agarramos el valor de la fuerza que se encontraba inclinada y la descompusimos
en dos direcciones, en el eje X y en el eje Y. Luego, bueno, acá hicimos el cálculo de la masa, que es muy importante porque la segunda ley de Newton, que es esta la que dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a m por a, la voy a usar para el eje X y para el eje Y, pero en ambos casos voy a necesitar el valor de la masa. Así que es importante esto, ¿no? Pasar la gravedad dividente. Entonces, en el eje Y, primero nos pusimos a trabajar en el eje Y, hicimos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, tomando un sentido, es decir, tomando, por ejemplo, en este caso, si dijimos positivo para abajo y negativo para arriba, y ahí establecimos el valor de la normal, que es para arriba, que es 239,8, es la reacción del plano, es la fuerza que hace el plano para sostener este cuerpo. Tiene que hacer lo que pesa más la fuerza que lo empuja. Y ese sería el valor de la normal. ¿Por qué me interesa ese valor de la normal? Bueno, al final te diste cuenta que lo necesito, 39,8, para pasarlo dividiendo. La sumatoria de las fuerzas en el eje X, tengo dos fuerzas, fuerza X y la fuerza de rozamiento. La fuerza X la teníamos calculada de antes, 20,27, y de acá, con el valor de la masa y el valor de la aceleración, despejamos el valor de la fuerza de rozamiento. Ya con la fuerza de rozamiento pudimos pasar dividiendo la normal y eso nos dio el coeficiente de rozamiento estático, cinético digo, que es 0,126. Bueno, eso espero que se haya entendido. Vamos a pausar un cachito, vamos a escuchar las preguntas. ¿Me escuchás ahí de vuelta? Sí, Bueno, estoy. muy bien. ¿Vemos trabajo y energía ahora? Los chicos me habían pedido trabajo y energía, pero como les había dicho que iba a hacer otra clase, no quiero faltar a eso, ¿viste? Bueno, perfecto. Yo te cuento más o menos lo que habíamos visto en un primer momento. Habíamos hablado de fuerzas, de la fuerza de rozamiento, del coeficiente de rozamiento, de estas cosas, que son muy importantes bueno, nada, para trabajar sobre la aceleración de los objetos, la normal y demás cosas. Después, bueno, cuerpos vinculados, no sé si cómo andas con este tema, de cuerpos enganchados uno con otro. Eso no sé si andabas bien. Después, este es de tu universidad. Es uno de los que me pasaste hoy. ¿Puede ser que este me lo pasaste vos? Sí, me faltan 2 guías que no las pude pasar, pero ya me las pasaron para poder enviarlas. Sí, este y este son de tu universidad. El 15 y el 16 son de tu universidad. Nada, los seleccioné hoy porque me pareció que estaban lindos. No sé si alguno de estos te interesa. Este ya está hecho. Este lo vas a tener después en la nube grabado. Bien, Este no, este si querés lo hacemos. Este bueno, es uno tuyo. Y si no, este. Si querés abordar alguno, me decís y arrancamos. sí, el que tiene poleas. El que tiene poleitas, tenemos Sí. este y tenemos este. ¿El de tu universidad preferís? Bueno, sí, ese. Este es el de tu universidad. Bueno, dale. Si no me equivoco, ¿no? Fíjate, es la práctica, creo que la unidad o práctica 2 que me pasaste puede ser, el problema número 15. Bueno, vamos a recortar acá. Ay, estoy hablando y tenía apagado el micrófono. Sí, es Ah, de mi universidad, perdón. Es de no, dinámica. está re bien. Vamos a recortarlo, el ejercicio, y lo voy a pegar aquí en el Paint. Es Bien. el otro ejercicio. Ah, bien, perfecto. Vamos a borrar. Bueno, este es el ejercicio, que está acá, es el ejercicio anterior, el que estuvimos haciendo anteriormente, que bueno, quedó resuelto y ahí frenamos. Bien, La perfecto. conexión y nos detuvimos. Bueno, vamos a poner uno nuevo. Guardamos y aquí vamos a pegar. Bueno, dice, el bloque B, acá está en un amarillito, está arriba del bloque A, es de 5 kilos. Está apoyado sobre el bloque A, que es de 8 kilos, que a su vez se encuentra sobre una mesa horizontal.
No hay fricción entre el bloque A y la mesa. El bloque verde y la mesa no hay rozamiento. Pero el coeficiente de fricción estático entre el bloque A y el B es de 0,75. Entre el bloque A y B tenemos un coeficiente de rozamiento que es estático. Me habla de coeficiente estático, la diferencia entre estático y dinámico lo manejas bien, eso no hay problema. Sí, depende de los ejercicios. Hay algunos que van surgiendo dudas porque viste que los plantean diferentes. Sí, Pero bueno, justo este ejercicio no lo hemos hecho, así que me viene bien. muy bien. Acá es muy importante en estos ejercicios de cuerpos vinculados, es trabajar con lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. Eso sería muy importante. O sea, trabajar sobre un objeto y fijarse qué fuerzas están actuando sobre ese objeto. Por ejemplo, Bien, actúo sobre el objeto C, pienso sobre el objeto C y digo, bueno, ¿qué fuerzas están actuando sobre el objeto C? Entonces me encuentro, por ejemplo, que el objeto C está actuando dos fuerzas. Una es el peso y la otra es la tensión del la cable que lo tensión. sostiene. Y Sí, así voy pensando sobre cada uno de los objetos. Entonces, seguimos leyendo. El cordón ligero, atado al bloque A, pasa por una polea sin masa ni fricción. Bueno, es importante que no tiene ni masa ni fricción. Y se une al bloque C. claro, o sea que a esa polea no la consideramos. No, no la considero como un objeto en rotación, o sea, Claro, no tengo que considerar su momento de inercia, ni lo que sabés tal vez de cuerpo rígido. Lo que bien. acá tengo que trabajar es solo con los objetos que están con color. Dice, ¿qué masa máxima puede tener el bloque C? De modo que A y B deslicen juntos cuando el sistema se suelte del reposo. O sea, hay una carga que puede llegar a ser más grande bueno, que la que uno va a establecer. ¿Y qué es lo que estaría pasando si yo pongo una gran masa? Porque a mí me pregunta cuál es la masa máxima. Bueno, ¿cuál es esa masa máxima? Esa es la pregunta. Pero yo, para empezar, lo que quisiera razonar con vos es lo siguiente. Si yo pongo una masa superior a ese valor máximo, lo que voy a obtener es que, Un eh, desplazamiento. claro, esto se va a desplazar en esta dirección, ¿no? Bueno, esto no, se va a desplazar en esta dirección. Sí, Pero el problema es que el bloque B, si la masa es muy grande, el bloque B va a quedar en el lugar, va a dar la sensación que el objeto B está yendo hacia atrás, eso no es así, pero el objeto A se va a desplazar y el objeto B, la fuerza de rozamiento no le va a alcanzar como para acompañar ese movimiento y va a haber un desplazamiento. O sea, el objeto A se le va a correr el piso, por decirlo de alguna manera, al objeto B. Se le corre el objeto A y el objeto B cae. Eso sucedería si la masa es muy grande, si la masa C es muy grande. Le pongo una masa muy grande, eso es lo que estaría sucediendo. ¿Se entiende la idea? Porque el objeto que está sujeto es el A. El B va por arrastre. O sea, sí, acá se van a moverlo todo. La idea es decir, bueno, ¿cuál es esa masa que vos podés poner acá en C para que el objeto C baje, para que el objeto A se desplace, pero que se desplace con el B arriba, sin desplazamiento entre A y B? Eso es lo que claro. ¿se comprende la idea? Claro, que se desplacen en conjunto, sería. Que se desplazan en conjunto, claro. Si yo pongo una masa muy grande de C, lo que estoy queriendo decir es que se le va a correr el Que va a ser todo objeto lo A y B va a contrario, caer. claro. Exactamente. Entonces, bueno, eso significa de que se va a acelerar en la dirección de la flechita, se va a Sí, acelerar el sistema, pero controladamente, con un valor máximo. Con bien. un valor máximo. No con cualquier Claro, ¿cuál es el valor máximo, digamos, para que estos se desplacen juntos? se desplacen juntos. Esa es la idea. Por eso es importante que se entienda bien el enunciado, porque si no, no podemos trabajar. No es que no se tiene que mover A. Bien, De hecho, con la mínima carga que vos pongas acá en C, se va a mover. ¿Por qué digo la mínima carga? Porque dice que, por acá lo dice, no hay fricción entre el bloque A y la mesa. claro.
Entonces, si no hay fricción entre el bloque A y la mesa, esto significa que, bueno, que con una mínima carga que vos pongas acá se va a generar una tensión y no hay nadie que detenga, o sea, no hay una fuerza de rozamiento que me lo frene al objeto A y B. Entonces, con una tensión como esta no está, porque no hay rozamiento, se va a desplazar. Eso es lo que por un lado tendríamos que estar entendiendo. Bueno, Bien, entonces, habiendo entendido el ejercicio, nos concentramos en analizar lo que sería el diagrama de cuerpo libre del objeto B, que es el que bien, está sobre el A. Vamos a empezar a llevarlo como aparte, ¿no? Es como que lo trabajo aparte. Entonces, lo pienso de la siguiente manera. B está acá. ¿Qué fuerzas actúan sobre B? Bueno, por un lado tenés el peso propio el del peso de... objeto, el peso del objeto B, que nosotros podemos calcularlo porque la masa del objeto B son 5 kilos, entonces si multiplicás la masa del objeto, lo multiplicás por la gravedad, te va a dar el peso. Bien, Por otro lado tenemos la reacción digamos, de su de B superficie. respecto de A, ajá, Claro, que sería el objeto A, que está apoyado. Bueno, eso me genera una reacción de la superficie que se conoce como normal. En este caso, la normal va a ser igual al valor del peso. ¿No? Así el primer ejercicio que hicimos el día de hoy. ujú, Eh, bueno, ese sería el valor de la normal. Finalmente, tenemos, vamos a poner en verde, una fuerza, que hay una fuerza de fricción. O sea, tenemos una fuerza de rozamiento. Que si el objeto A se desplaza hacia la derecha, la fuerza de rozamiento uno la puede pensar que es hacia la izquierda. Lo que pasa es que el objeto B se está desplazando. Yo lo puedo dibujar erradamente hacia la izquierda para interpretarlo, pero en realidad es una fuerza de rozamiento hacia la derecha. ¿Por qué es hacia la derecha? Porque el objeto B se desplaza para la derecha. Así que vamos a plantear la sumatoria, vamos a ponerlo bien, vamos a plantear la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, bien, igual a la masa por la aceleración en ese eje, y después le vamos a volver a repetir, le vamos a plantear la sumatoria de las fuerzas en el eje X, igual a la masa por la aceleración, pero ahora la aceleración en el eje X. Empecemos por trabajar en el eje Y. En el eje Y tenemos, para arriba tenemos la normal, y para abajo tengo el peso. Entonces voy a decir, si tomo por ejemplo, un sistema de referencia que tomo positivo para arriba y negativo para abajo, es importante establecer los signos, nos quedaría normal menos peso del objeto, igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración en el eje Y es 0. Así que, como la aceleración en el eje Y es 0, me va a terminar quedando que la normal es vale lo igual mismo al que el peso. peso, porque estoy multiplicando por 0. ¿Está ahí bien? Bien, sí, sí, Bueno, entonces, si la normal es igual al peso, y el peso se calcula como masa por gravedad, bueno, ahí voy, 5 por 9,8, y esto nos da 4,49. 49. O sea, esto fue el resultado, por las dudas si no se entendió, fue el resultado de multiplicar la masa de 5 kilos por el valor de la gravedad, 9,8 que es 9,8. En la unidad es fácil porque queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y eso newton. es newton. Así que, por eso es que ese producto me dio 49 newton. ¿Se me dio? Sí, Muy bien. La fuerza de rozamiento corresponde al eje X. Y esa fuerza es la única que logra que el objeto B se mueva. Así que la vamos a anotar, vamos a cambiar de color, vamos a poner rojo vuelta. Vamos a decir, bueno, acá en este caso la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración en el eje X. O sea, el objeto B se va a desplazar. Recordemos que se mueven en conjunto A y B. Bueno, ahora sí, vamos a averiguar cuál es ese valor de aceleración. Y para averiguar el valor de aceleración, lo que vamos a hacer es calcular el valor
de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se calcula como coeficiente de rozamiento, en este caso estático, porque por más que haya aceleración del objeto B, con respecto al objeto A no hay movimiento. Claro. Entonces, entre las superficies, como no hay movimiento, utilizamos el mu estático. El mu estático. Multiplicado. Y aparte es el dato que nos da. Y aparte es el único dato que tengo. Exacto. Pero si me hubiese dado los dos datos, a no confundirse, tengo que usar el estático. Siempre Bien. el estático tiene un valor un poquito más grande que el cinético o dinámico. Bien. Porque, digamos, cuesta más moverlos desde el reposo, desde que están quietos, a cuando ya se rompió el equilibrio y están en movimiento. Bien. Así que, de acá, bueno, la masa del objeto B por la aceleración. Bueno, tengo todo, creo. Así que voy a reemplazar, porque la normal la acabo de calcular, el coeficiente de rozamiento estático me lo dieron, que era, vamos a revisar, 0,75, acá está. Entonces, simplemente reemplazo todos los datos y ahí despejo la aceleración en el eje. Vamos a ver qué da. Nos va a quedar 0,75 acá, el valor de la normal, que era 49 newtons, el valor de la masa, que era 5 kilos, y el valor de la aceleración en el eje X, que, bueno, no lo conozco. Su valor no lo conozco. Así que hacemos 0,75 por 49, dividido 5, ¿no? Pasa 5, está multiplicando, pasa dividiendo. Sí, Ahí me da... 7,35 puede ser. ¿Cuánto? 7,35. Exacto. Y la unidad me queda newton sobre kilogramo. Por las dudas, vamos a correr un cachito por acá. Yo tengo newton sobre kilogramo. ¿Qué unidad queda? Bueno, tengo que saber que newton es equivalente, como dijimos recién, a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando vos lo tenés que dividir por kilogramo, ahí se te simplifican los kilogramos y la unidad que te queda es metro Es la de sobre la segundo. aceleración, claro. Sí, igualmente ya sabíamos de antemano que el valor de la aceleración, la unidad iba a ser metro sobre segundo al cuadrado. Pero está bueno, ya que estamos en este proceso, entender de dónde sale. Claro. Ya lo tenemos. 7,35. Vamos a disminuir un poquito la imagen. Quiero ver si hasta acá fuiste entendiendo todo. Sí, hasta acá sí. A partir de los datos, lo que hicimos fue, entonces, como un resumen hasta aquí, así se entiende bien. Es primero averiguar el valor de la normal, que en el caso de que solo actúe el peso sobre esa superficie, la normal y el peso van a valer lo mismo. El peso lo calculamos como masa por gravedad, eso lo hicimos a la izquierda. Y a la derecha nos concentramos en el eje X, donde la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X, y la fuerza de rozamiento es mu por normal, por eso teníamos, era importante obtener ese valor de normal, el mu me lo habían dado, la masa también la teníamos, así que de ahí nos quedó para despejar el valor de la aceleración. Y esa aceleración es muy importante porque es la aceleración con la que se va a desplazar el objeto A, el objeto B y el objeto C. Bien. Todos se van a desplazar con la misma aceleración. ¿Se entiende eso? Sí. A mí me preguntan sobre el objeto C. Si yo me apresuro y quiero ir a pensar directamente en el objeto C, me voy a encontrar que hay cosas que me están faltando todavía. Mirá. Supongamos que me quiero poner a trabajar directo con el objeto C. Digo, bueno, yo ya tengo ese dato de aceleración. Bueno, empiezo a trabajar sobre las fuerzas que actúan sobre él. Por un lado tengo la tensión, y por el otro lado tengo el peso. Entonces, el peso del objeto C. Bueno, entonces me va a quedar, para hacer peso C menos tensión, es igual a la masa del objeto C por la aceleración. Porque son las fuerzas que nosotros tenemos. Y tomo positivo, claro. Siempre toma positivo en el sentido de movimiento. O sea, si el movimiento bien, bien. va a ser, claro. Porque, en este caso va a ser, digamos, en dirección de la gravedad, va a ser positivo. Claro, no hay posibilidades de que el movimiento sea hacia el otro lado. Vamos a pensar un ratito, total no cuesta mucho. Porque podría ser para este lado. Bueno, no. La respuesta es no.
Claro, no es lógico. Claro, porque el objeto C pesa. Por lo tanto, no hay posibilidad de que el objeto se suba si no hay nadie que esté tirando hacia la izquierda. Bien. No hay ninguna fuerza que tire hacia la izquierda, por lo tanto, la única posibilidad de rotación, o sea, de movimiento, perdón, es en esta dirección. Así que, por eso tomo positivo en esa dirección, y el peso que va en la misma dirección, por eso la prefiero cargar positiva, Bien. ahí, y la tensión sería negativa. Negativa. Bueno, bien. Acá podríamos, el peso C no lo tengo, o sea, vamos con las cosas que no tengo. El peso C no lo tengo, la tensión no la tengo, la masa del objeto C no la tengo, que es la gran pregunta. Por lo tanto, lo único que tengo es la aceleración, este sería como algo que nosotros hicimos el cálculo, pero tengo demasiadas incógnitas para trabajar acá. Claro. Entonces, si bien peso y masa tienen una relación, yo podría decir que tengo dos incógnitas, que es la tensión y la masa. Sí. Porque al peso podría hacer el esfuerzo de escribirlo, en lugar de escribirlo como peso, lo podríamos escribir, vamos a ponerlo acá suavecito para que nos acordemos, lo podríamos escribir como masa por gravedad. Así podría escribirlo. Entonces, claro. Masa por gravedad, la gravedad no es una incógnita, pero la masa C sí, la tensión es una incógnita y la masa C, que ya la dijimos recién. Entonces serían dos incógnitas nada más, tensión y masa. Sí. Pero necesito, en una ecuación sola, necesito tener como incógnita una sola incógnita, no dos. Claro, una incógnita. Así que por eso me voy a poner a trabajar, ya que hice el diagrama de cuerpo libre del B. Con el de A. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo, sí, podríamos hacer el del conjunto AB. También no es problema, en ese caso podemos trabajarlos en conjunto, dado que no va a haber desplazamiento entre ellos, podría tomarlo como un objeto solo, del cual se está aplicando una fuerza, que es la tensión. Y no hay ninguna fuerza, o sea, acá tengo la masa AB, ¿no? No hay ninguna fuerza que se oponga al movimiento. Recordemos que no hay rozamiento. Sí. Así que si no hay rozamiento en esta situación, digamos, el objeto lo único que recibe es la fuerza de la tensión esa que no sabemos todavía su valor. Pero, si vos planteás, como dijimos anteriormente, en el eje X, la tenemos la aceleración, y la única fuerza que tenemos en el eje X es la tensión. Así que voy a tomar positivo en esa dirección, porque dijimos que todo lo que vaya en esa dirección va a ser positivo, y en dirección contraria, en sentido contrario, sería negativo. Así que esto me va a terminar quedando acá la masa del objeto AB por la aceleración. La aceleración es la que vos me dijiste recién, y la masa AB es el resultado de la masa A más la masa B. Es decir, tenés ahí, vamos a mirar de vuelta, una masa de 5 kilos y la otra masa es de 8 kilos. Así que sería la suma de 5 más 8. Y vamos a poner acá. 3. Claro, 5 más 8 kilogramos. Y la aceleración es la que vos me dijiste recién, que era 7,35, ¿no era? Sí. 7,35 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, de vuelta a la unidad me va a terminar quedando en Newton, y ahí tendríamos el valor de la tensión expresada en Newton, que hace la cuerda. 95,55. Bueno, me anoto ese número. 25,55. Y a partir de ahí nos podemos volver acá, porque ahora ya no tengo como incógnita La tensión. La tensión la conozco, porque al la polea no considerarla, digamos que la tensión es la misma. Claro. Cuando estemos viendo, no sé si a vos también te toca cuerpo rígido, cuando Sí, me tengamos que toca. ver cuerpo rígido, claro, ahí vamos a tener una tensión de un lado y una tensión del otro alrededor de la polea. Claro. Una tensión 1 y una tensión 2. Y Bien. van a lograr que la polea se acelere. Pero en nuestro caso todavía no tenemos que andar razonando sobre la polea ni el momento de inercia, porque dice que la masa es despreciable,
Así que vamos a borrar esto que está acá y vamos a reemplazar y despejar lo que no sabemos. Como te dije que me venía bien, para no olvidarme, la masa el peso C lo voy a cambiar por masa C multiplicado por gravedad. Donde dice tensión, ya tenemos su valor. Donde dice masa C, es la misma que esta, así que es una sola incógnita. Y me quedaría para despejar la masa C nada más, porque todo lo demás es data. ¿Se ve bien? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces lo que voy a hacer es masa C lo voy a multiplicar por gravedad y es un por. Esto, vamos a poner de vuelta un poquito. Ahí está. Y le voy a pasar restando la masa C por la aceleración en el eje X. Y la Bien. menos tensión la voy a pasar sumando para este lado. ¿Por qué? Porque de esta manera me queda masa C para poder sacar factor común. G Y me va a menos terminar quedando aceleración. para poder despejar el valor de la masa. Entonces, de ahí, si sustituimos, el valor de la tensión, me dijiste la cuenta, la de recién, 95 ahora, ¿no? 95,5 puede ser. ¿Qué me dijiste? A ver. Ay, tenía apagado el micrófono otra vez. Sí, 95,55 era. Ahí está, sí, 95,55. Sí, es un clásico. Sí. Uno paga. ¿Sí? Y lo dividimos por la gravedad menos la aceleración en el eje X. La gravedad, bueno, es 9,8. Sí. Y la aceleración en el eje X, la habíamos calculado que habías hecho vos la cuenta, 7,35. Esto ambos en metro por segundo cuadrado. Así que, bueno, ahí me va a quedar la masa. Y se terminó el ejercicio. 40,65. ¿Puede ser? No sé, 95,55, ahí estoy también prendiéndome en la calculadora. 9,8 menos 7,35. 39 redondo me dio. Ah, bien. Fíjate, a ver si hice mal la cuenta. Pero me dio 39 redondo. Habría que ver cuánto dice la guía. ¿Tiene respuesta esa guía? Creo que no. A ver. No, no las tiene. Bueno, a veces pueden estar al final de todo, las respuestas, al inicio. No, al inicio no. ¿Al final o abajo del ejercicio? Ah, sí, 39. Es el ejercicio 15. Ah, dice la aceleración, la masa digo, y dice 39. Muy bien, entonces está bien. Bueno, repasemos la segunda parte. Sacamos el valor de la tensión por necesidad, porque en el objeto C, que es el objeto que nosotros queríamos trabajar, no podíamos avanzar si no teníamos el valor de la tensión. Por eso, acá a la derecha de todo, ¿sí? Por acá, nos Sí. pusimos a trabajar para sacar el valor de la tensión. Tomamos el bloque AB como un solo elemento, que era arrastrado por una cuerda que hacía una fuerza T sobre los mismos. Entonces, ese sería el valor máximo De que masa. puede tener el cuerpo C para que A y B se desplacen en conjunto. Exactamente. Bien. Podría pedirme también, por ejemplo, qué sucedería si tuviese una masa superior, supongamos me dice 50 kilos. Bueno, ¿qué sucedería si la masa fuese de 50 kilos? Obviamente se desplaza, pero además podría hacer otras preguntas, eh, como por ejemplo, bueno, mientras el objeto B está arriba de la A, ¿con qué aceleración se va a desplazar? Tendríamos que tener también, obviamente ya habría un desplazamiento entre el objeto A y el objeto B, Bien, tendríamos que tener un coeficiente de rozamiento cinético, así que bien, bueno, eso es un poco lo que teníamos para comentar de esto. bien, bien. En este, no sé, vos, ahí te estoy compartiendo vuelta, vos tenías Sí. este también, el 16, no sé si lo tenías resuelto. No hice tampoco, pero recuerdo que estaba en un parcial y en finales también lo he visto. Ah, Que no lo... entonces, más que importante, vamos a tratar de Sí. recortarlo y lo vamos a resolver.
llevarlo para acá. Vamos a borrar, no guardar. Vamos a pegar aquí. Control. Ahí está. Bueno, ¿cómo venís hasta acá? ¿Se entendió todo? Bien, sí, sí, perfecto. Cualquier duda, no dudes en preguntar. Ojalá que te puedas sumar la clase que viene. Ahora ya te voy a contar con qué continuamos. La Bueno, clase que viene, así por lo que justo preguntaste, que es energía. Bueno, justamente vamos a arrancar con un poco de trabajo, energía, hacemos un poco bien. de eso. Hay algunos ejercicios que me pidieron en el grupo de WhatsApp. Voy a resolver algunos de ellos y algunos también de las universidades variadas de ustedes, de los que me fueron pasando a punto. Bueno, Vamos a avanzar un poquito acá. Dicen los dos bloques de 16, el M chico y el M mayúscula 88 kilos, mostrados en la figura, pueden moverse libremente. El coeficiente de fricción estático entre los bloques, ¿sí? Vamos a marcar, sería entre acá. claro, sería vertical, digamos, el Ahí, contacto. Ujú. sí, exactamente. Estático, muy estático, es 0,38. La superficie de bajo M mayúscula carece de fricción, o sea, acá no hay rozamiento. Ujú. O sea, cualquier fuerza que apliquemos acá va a mover a esto. O sea, igual que como comentamos antes, si vos acá aplicás una fuerza F, esto va a acelerarse. Claro. Ya nos guste o no, esto se va a acelerar porque no hay ninguna fuerza Ay, que ujú. se Que se ofrezca oponga al movimiento. resistencia. Claro, exactamente. Ninguna fuerza que se oponga al movimiento, ninguna fuerza que ofrezca resistencia. Entonces, bueno, obviamente se va a acelerar hacia la derecha. Tendríamos que, bueno, podríamos también calcular el valor de la aceleración. Pero me pregunta, ¿cuál es la fuerza mínima horizontal, o sea, horizontal mínima necesaria para mantener a M contra M? O sea, a M Bien, minúscula contra M mayúscula. Si nosotros aplicamos más que esa fuerza mínima, el objeto se va a acelerar más rápido, el objeto claro. me refiero a los dos, no se va a caer el objeto M minúscula, no va a caerse, y se van a desplazar hacia la derecha con mayor velocidad. Pero a mí me pregunta la mínima fuerza. Si yo Claro. aplico una fuerza muy baja, debajo de la mínima, supongamos que la fuerza mínima es 100, y yo aplico una Sí, fuerza de 60, bueno, lo que va a suceder es que el objeto M minúscula va a caerse, o sea, va a venir a parar, claro. va a recorrer un camino descendente y se va a caer, Ujú. porque la fuerza no lo comprime suficiente contra esa M. Al Ujú. comprimirlo, genera una reacción, lo que se conoce como normal. Entonces yo también Sí, voy a trabajar acá en lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. bien. Y esa normal que me genera, que no va a ser igual a la fuerza en este caso, no van a poder ser iguales. ¿Por qué? Porque aparece La aceleración. aceleración. O sea, ¿te acordás que habíamos dicho hace un ratito que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración? Si yo Sí, lo planteo en el eje X y hay aceleración en el eje X, me va a quedar que la fuerza menos la normal no me va a quedar cero, como me claro. gustaría a mí para decir, che, mirá, la fuerza es igual a la normal. Esto Sí, no va a quedar así, claro, porque hay claro. aceleración, así que me parece bastante importante tener que calcularla. Tal vez la necesitamos calcular, vamos a ver a dónde llegamos. Pero no Bien. va a ser cero como para poder asegurar que la fuerza y la normal son iguales. Eso no va a pasar. De hecho, ya me anticipo que la fuerza va a ser mayor a la normal, porque esto se acelera hacia la derecha, por lo tanto, en esta dirección, como estamos tomando y sentido, Ujú. positivo para la derecha, la fuerza hacia la derecha, la aceleración es positiva, igual que la fuerza, ya me va a quedar una masa multiplicada por un número positivo. Así que Bien. si yo luego paso la normal sumando, me va a quedar que la fuerza es el resultado de una suma de dos números positivos, garantizando que la fuerza es mayor a la normal. Bueno, ese razonamiento tal vez podemos ir evitándolo, pero está bueno ir también pensando sobre esas cosas. Bien. Vamos a concentrarnos en M minúscula. Vamos a hacer el diagramita un poco de cuerpo libre acá y pensemos un poco en a ver si podemos sacar algún dato de este M minúscula. En el caso de M minúscula, lo que tenemos, como ya dijimos en el eje X, es una fuerza y una normal,
Sí. que me van a generar esa aceleración del objeto en el eje X. Pero se busca, en este caso, que el objeto no acelere en el eje Y. Y en el eje Y tenemos dos fuerzas también. ¿Te animás a decirme cuáles son esas dos fuerzas que tenés en el eje Y? El peso Sí. y, a ver, para que miren el dibujito. El peso El peso sí, y la y fricción. la fricción, exactamente. Para arriba tenemos ese valor de la fuerza de rozamiento que me va a equilibrar de alguna manera que en el eje Y no se desplace. Y acá sí me animo a decirte que cuando planteo la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, puedo Ahí me va a decir dar, que ahí te como va a no hay dar. aceleración, va a quedar igual a 0. Exacto. Ahí sí me va a terminar quedando y me animo a decirte que peso menos fuerza de rozamiento es igual a 0, por lo tanto, el peso vale lo mismo que el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, como en nuestro caso, la masa me la dieron de dato, me dijeron que M minúscula es 16 kilos, voy a poder decir que el valor de la fuerza de rozamiento va a valer lo mismo que el peso, es decir, Sí, masa por gravedad. sí. La masa del objeto es 16 kilos, por ahora, 16 por 9,8, me estaría dando 150. 156,8. Sí. Ese sería el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entendió? Sí. Si el valor de la fuerza de rozamiento sabemos también que es mu por normal, pero ahora el valor de la fuerza de rozamiento lo tengo, y el valor del coeficiente de rozamiento me lo dieron de dato, que decía por acá 0,38, entonces puedo venir y averiguar cuánto vale la normal. Es decir, Claro, agarro el despejar. valor de la fuerza de rozamiento, lo divido por mu, y eso me va a dar el valor de la normal. En nuestro caso, nos quedaría 4. 156,8 newton dividido en mu, 0,38. Y eso me estaría dando que el valor de la normal, la fuerza normal, es de... 412.63 puede muy ser. bien, me evitas hacer el cálculo. 412.63. Punto 63. Bueno, entonces ya tenemos el valor de la normal. Importante valor, porque de alguna manera era algo que por acá tampoco teníamos, así que es importante tener ese dato. ¿Cómo venimos hasta acá? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos. Igual que como hicimos antes, la idea es ir haciendo un resumen para que no te pierdas. Bien. Primero trabajamos en el objeto M minúscula. Nos dimos cuenta que en el eje X nos faltaban cosas, igual que en muchos ejercicios. Puedes intentar comenzar con un eje, pero lo tenés limitante porque no tenés datos o no te están faltando valores. Bueno, y me pongo a trabajar en el eje Y y me doy cuenta que tengo dos fuerzas que actúan sobre el objeto M, que hacen que el objeto M no se caiga. Una es el valor del peso, otra es el valor de la fuerza de rozamiento. Así que ahí, aplicando la diferencia de las fuerzas, o la sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración, despejó y me da que el peso es igual a la fuerza de rozamiento. Bien. Ese valor es 156,8 y despejando el valor de la normal me da 412. Esa fuerza normal, de alguna manera, es la fuerza de contacto que hay entre M minúscula y M mayúscula. Y ahora entonces voy a pensar en esa. Vamos a ir. Ahora no, se puede dar un poquito más. Sí. Entonces ahora me voy a concentrar en el objeto M mayúscula. Que sobre ese objeto actúa una fuerza que lo empuja, que es la normal, que es la fuerza de contacto. Y no hay rozamiento con el suelo. Por lo Sí. tanto, no hay más nada. O sea, no puedo considerar que hay alguna otra fuerza actuante sobre el objeto M en el eje X, ¿sí? En el eje X.
La masa del objeto M, bueno, está en el enunciado. Y podríamos plantear también la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Siempre tomamos que en el eje del movimiento tomamos positivo, es decir, tomaríamos positivo para allá. Sí. Bueno, entonces de acá decimos, la fuerza que tenemos es una sola, que es la normal. La masa que tengo es la masa mayúscula, M. Y la aceleración en el eje X es lo único que no tengo. Porque la normal la calculamos recién. La masa mayúscula creo que me la dio de dato en el enunciado. 88 Ahí está, 88. kilogramos. Entonces, acá voy a poder averiguar el valor de la aceleración en el eje X. Entonces, me dijiste que era 412 la normal, Sí. 412,6 creo, algo así. Y el valor de la masa, dijimos recién, 88 kilos. Entonces ahí me estaría dando 4.69, lo podemos redondear 68, 86. bueno, lo redondeamos, 4,688, dijiste 69, Sí, entonces, sí. dale, a 2 decimales, igual eso si vos querés mayor precisión, lo que haces es aumentar el valor de decimales y listo, ¿no? Pero creo que con 2 decimales, bueno, eso lo tenés que evaluar siempre con el docente, pero parece que estaba más que bien con 2 decimales. Bueno, ahí tenemos entonces la aceleración en el eje X. ¿Viste que te dije que íbamos a tal vez necesitarlo? Sí. Bueno, ahí lo tenemos. Y este también, mira, ojo que podríamos también hacer como antes y considerarlo como como un solo objeto. Porque al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es empujar un solo objeto. Cambié el color de ahí está. Sí. Es empujar como si fuese un solo objeto, con una fuerza F, donde la masa va a ser la suma de las dos masas, que acelera esto con un valor que ya conocemos. Y bueno, lo único que no conozco es la F, porque todo lo demás lo tengo. Mira, planteemos de vuelta. La sumatoria de las fuerzas, en el eje X, esto es igual a la masa por la aceleración. La única fuerza que tengo, dado que no hay para este objeto una fuerza de rozamiento que se oponga, el objeto como el todo, ¿no? Entonces me quedaría que la única fuerza es F, que es la que no conozco. La masa sería resultado de M minúscula más M mayúscula. Sí. Y la aceleración sería la del eje X, que era recientemente calculada. Y ahí podríamos averiguar el valor de F. Así que diríamos que es la masa de 16 que teníamos antes, le sumamos la masa de 88, que es la masa que Sí. recién... 104 sería. Bien. Y lo multiplicamos por el valor de la aceleración en el eje X, que me dijiste 4,69 metros por segundo cuadrado. Que es el que tengo calculado ahí a la izquierda, que apenas lo logro ver, 4 centímetros. Y bueno, eso nos va a dar el valor de la fuerza, que tengo que aplicar como mínimo para que se acelere con esta aceleración. Obviamente puedo hacer más. ¿Y eso cuánto nos da? 487.76. Bueno, habría que revisar que esté bien, pero A ahí lo ver. tenemos. La ¿Tiene fuerza, pinta de que esté mal? no sé, vamos a ver. Todo el procedimiento está bien, pero bueno, si hay algún error, mejor verlo, Puede ¿no? fallar el Pues, tipeo. sí, puede haber una cuenta mal hecha, una cosa así. Pero bueno, lo bueno es que vos tenés la respuesta, así que te puedes fijar. Entonces esa sería la fuerza mínima para que esos objetos no se separen al ser Para que esos desplazados. objetos no se separen. Bien, Si yo aplico más fuerza, no se van a separar y se va a acelerar con mayor valor al 469. bien, Y también la normal va a valer más, pero no se van a bien, separar. Si yo aplico 487, estoy en el límite, se van a bien, acelerar con una aceleración de 469, la normal va a valer 412. Y si yo aplico una fuerza inferior a 487, supongamos 300 newton, el objeto M va a caerse. El bien, objeto M minúscula se va a caer. Bueno, caería hasta la superficie. Si yo logro claro, seguir empujando a los dos y no cambio, no tengo en cuenta centros de gravedad ni nada, o sea, no va a rotarse nada el objeto M, porque estoy aplicando una fuerza muy baja ni nada, el objeto M mayúscula,
se aceleraría con otro valor de aceleración, pero ya el objeto de M minúscula habría caído contra el suelo. Ujú. ¿Se Bien. entendió el enunciado? ¿Se entendió cómo se resolvió? Sí, sí, se entendió todo perfecto. ¿Y pudiste chequear que estaba la respuesta correcta? Lo volví a controlar con la calculadora, pero no No, tiene pero los vos me dijiste que en la guía tenía la respuesta, ¿no? No, te Ah, dije que no tenía, capaz no ah, tenía. No las ah. tiene la Había guía. entendido que sí, como me habías dicho el otro valor de masa, al final me habías dicho. No, los iba sacando yo, pero Ah, ok. no los tiene la guía. De todas maneras, lo voy a consultar con mis compañeros. No, sí, igual, o sea, el procedimiento es este, puede haber algún error en los cálculos. Si vos los cálculos lo ves que están bien, ya está, confía. Bien, Bueno, quería compartirte algo más antes de despedirnos. Quería contarte con qué vamos a seguir, así ya sabes. bien, Y bueno, los que puedan ver el video, los que vos puedas charlar con ellos, también les puedo decir. La intención es continuar un poco con energía y resolver algunos bien. ejercicios. Este ejercicio de una chica que también está viniendo muy seguido a las clases para Ujú. resolver. Ah, Este es bien. uno de los ejercicios que me propuso un estudiante en el WhatsApp y Ujú. algún ejercicio de alguna guía más. Y después continuaríamos con ya impulso y cantidad de movimiento, trabajando con ejercicios donde hay choque, hay coeficiente de restitución y demás. Pero esa sería un poco la idea por donde vamos a ir. Todo esto la clase que viene, digamos, No, esos dos temas. empezamos la Bien. clase que viene y vemos hasta donde lleguemos. Hasta donde Bueno, llegamos. estará bien hasta ahí. Bueno, perfecto. Para que tengo la grabación.